¿eh? Está perfecto. Ahí vamos. Bien. Para hablar de esto, del modelado matemático de sistemas, quisiera primero volver a esta filmina de acá. Al mapa. Al mapa conceptual. ¿Sí? Nosotros queremos llegar a esto, al diseño del controlador. ¿Sí? A eso es a lo que queremos llegar. Y todavía estamos por acá, ¿eh? Todavía estamos en el modelo matemático en el dominio del tiempo y hemos hemos empezado a charlar de variables de estado, empezamos a charlar sobre lo que es la función de transferencia, ¿sí? Hemos empezado a ver esas cosas, pero todavía estamos entrando en este bloque, digamos, ¿sí? Esto para ubicarlos en dónde estamos en la materia. Ahora, este bloque es muy importante, porque lo que estamos haciendo acá, cuando pasamos del sistema físico al modelo matemático, es obtener la representación matemática de nuestro problema. Si esa representación no es buena, no es fiel a la realidad, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Vamos a controlar mal. Y vamos a hacer, sí, vamos a diseñar un sistema de control que después cuando lo llevemos a la práctica no va a andar como esperamos, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a concentrar en esto, en el modelo matemático, perdón, en el dominio del tiempo. Para eso vamos a pasar a la filmina C05, que habla del modelo matemático de los sistemas. Bueno. Este es uno de los trabajos más importantes, ¿sí? En el diseño del sistema de control, el modelado matemático es uno de los trabajos más importantes, justamente por esto que charlábamos recién, ¿no? Que si tenemos una representación matemática de nuestro sistema que no es fiel a la realidad, esa abstracción matemática nos va a llevar a hacer suposiciones que en la vida real no se cumplen, ¿sí? Por lo tanto, nos va a llevar a cometer errores y a que cuando nosotros querramos volver a salir de la computadora y llevar nuestro controlador al mundo real, las cosas no anden como nosotros esperábamos. El ingeniero de sistema de control no solo tiene la tarea de determinar cómo describir exactamente un sistema de forma matemática, sino también de hacer suposiciones y aproximaciones correctas para que el sistema sea caracterizado de forma realista y de forma sencilla también. Y esto es muy importante. El modelo matemático puede ser tan complejo como se quiera, pero tan simple como sea necesario. A ver, nosotros acá estamos estudiando o estamos desarrollando una teoría para sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo. Les tengo una mala noticia. En el mundo real, la mayoría de los sistemas o no son lineales o no son invariantes en el tiempo. Particularmente lo que le ocurre a la mayoría es que no son lineales. Entonces, nuestro trabajo consiste muchas veces en justamente hacer suposiciones y linealizar esos modelos para poder aplicar la teoría de forma correcta. Nuestro análisis se va a basar en el estudio de la función de transferencia, ¿sí? A eso tenemos que llegar, a un polinomio numerador en el dominio de Laplace sobre un polinomio denominador en el dominio de Laplace que representan la relación
entre la salida de un sistema y su entrada. Esa es la forma básica a partir de la cual nosotros vamos a trabajar. Esa función de transferencia para un sistema lineal e invariante en el tiempo se puede obtener en principio de dos maneras. O bien lo modelamos en el espacio del tiempo, ¿sí? En el dominio del tiempo, usando ¿qué cosa? Y las ecuaciones que nos da la física, ¿sí? O bien estudiando su respuesta temporal, ¿sí? Eso que hemos llamado método analítico y método empírico. Entonces, ¿en qué consisten estos métodos? Para resumir, el método analítico consiste en tratar de describir nuestro sistema usando las ecuaciones de la física, usando las ecuaciones de Newton para los sistemas mecánicos, usando las leyes de Kirchhoff para los sistemas eléctricos, usando las leyes de la termodinámica para los sistemas térmicos. ¿Sí? Los vamos a tratar de describir así. Ese es el método analítico. El otro método, el método empírico, consiste en, teniendo el sistema en reposo, modificar su entrada mediante una señal conocida, por ejemplo un escalón, y estudiar cómo varía la salida. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema al cual le introduzco una entrada escalón y a la salida obtengo una respuesta como esta. ¿Sí? Como esta que vemos acá. El método empírico nos va a permitir, a partir de esta gráfica, la gráfica de la salida del sistema, estimar una función de transferencia. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el método analítico, fórmulas, método empírico, un método gráfico, también de prueba y error y de aproximaciones. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, profe. Gracias. Cada tanto me hace falta no me acostumbro a esto de las clases online y cada tanto necesito un poco de feedback para ver por dónde estamos. Bueno. Y acá viene una parte, acá vamos a charlar de algo que hace que la teoría de control sea aplicable a sistemas de muy diversa naturaleza. Y lo interesante de usar estas herramientas, de usar la función de transferencia, es justamente eso. Nosotros podemos encarar el control de cualquier cosa, de sistemas de naturalezas, pero absolutamente diferentes. Estoy pensando en los cohetes de Elon Musk y SpaceX. Estoy pensando en, ahora lamentablemente de moda, sistemas de respiradores y que ayudan al sistema respiratorio, o sea, sistemas biomédicos, sistemas de locomoción, robots. A todos los vamos a estudiar. Domótica. Sí, a todos los vamos a estudiar de la misma forma. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos interesa es la relación entre las salidas y las entradas de los sistemas. El resto de las cosas que aparecen acá ya las hemos charlado. Sí, hay un punto importante que es el siguiente, y que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense en el último ítem que está listado acá, que dice, puesto que existen similitudes en el comportamiento de los bloques funcionales empleados en los sistemas mecánicos, eléctricos, térmicos y de fluidos, no se requieren formas diferentes de bloques funcionales matemáticos para los diferentes tipos de sistemas. ¿Qué estamos queriendo decir ahí? Bueno, que más allá de la naturaleza física del sistema, más allá de que sea mecánico, eléctrico, electromecánico, cuando
Cuando encontremos la función de transferencia de ese modelo, vamos a ver que todos terminan respondiendo de maneras similares. Entonces nosotros con pocas herramientas matemáticas vamos a ser capaces de adentrarnos en el diseño de control, de sistemas de control, de sistemas, valga la redundancia, de muy diversas características. Por ejemplo, quiero pasar acá, a ver si esto nos sirve un poco de motivación. ¿Dónde podemos o dónde vemos aplicados diseños de sistemas de control? El primer link, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué es lo que hay acá? Tenemos links a distintos trabajos, a distintos papers, en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, el primero dice Computational Fluid Dynamics in Cardiovascular Disease. ¿Sí? Acá hay una aplicación de sistemas de control a una enfermedad cardiovascular, claramente un sistema biomédico. El siguiente, modelo orientado a objetos del sistema de control de la presión arterial en pacientes sometidos al tratamiento de hemodiálisis. De nuevo, una orientación biomédica. El siguiente, modelo de sistema fisiológico, sistema cardiovascular. De nuevo, una aplicación de bioingeniería. Modelo de control de una moto. Modelo de Ackermann de un vehículo. Modelado matemático en economía, ecología y ambiente. La matemática del comportamiento animal, ¿sí? Bueno, en fin, ven que hay, miren, este puede estar de moda ahora. Modelado matemático de dinámica de enfermedades infecciosas. ¿Les suena? Algo que ya hemos visto o que vamos a ver en simulación, modelo presa-predador. Todos estos ejemplos de aplicación son áreas donde nosotros podemos usar la teoría de control para aportar algún tipo de solución. Y acá hay un tema. Si nosotros queremos desarrollarnos en alguna de estas áreas, con lo que vamos a ver acá de modelado matemático, no va a alcanzar. No va a alcanzar con lo que vamos a ver acá y no va a alcanzar con lo que ustedes van a ver en los libros. ¿Por qué? Porque cada una de estas áreas son áreas muy específicas de conocimiento. Entonces, si bien la teoría de control es generalista, cuando ustedes necesiten aplicarla a un área en particular, se van a tener que poner a estudiar el modelo. No se van a salvar de eso. O se ponen a estudiar o buscan a alguien que sepa. En mi experiencia laboral, yo tengo la suerte de trabajar con ingenieros de otras áreas del conocimiento. En mi grupo de trabajo yo soy el único ingeniero electrónico. El resto son ingenieros mecánicos, ingenieros aeronáuticos, eventualmente hemos tenido ingenieros en sistemas, ingenieros en computación, todos de áreas diferentes. Cuando tenemos que resolver un problema de control, por ejemplo, el control del tren de aterrizaje de un vehículo volador no tripulado, de un UAV. Yo no hago el modelo matemático. Lo hace o un ingeniero electrónico, o un ingeniero mecánico o un ingeniero aeronáutico. Pero yo lo guío para explicarle qué es lo que necesito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son expertos en esa área de conocimiento. Yo siempre cuento una anécdota y ahora esto voy a seguir grabando. Bien. Oh. Gracias. Bueno, entonces, estábamos diciendo que ok.
estábamos diciendo que los campos de aplicación son muy diversos, pero que necesitaríamos estudiar en profundidad el área en el cual nosotros nos vamos a interesar, ¿sí? Lo que vamos a ver acá va a ser simplemente, lo que vamos a hacer acá va a ser simplemente rascar la superficie, ¿sí? Vamos a solamente rascar la superficie. Y hay una cosa que me interesa particularmente. Cuando ustedes vayan a estudiar este tema y agarren la bibliografía, permiso, y agarren, por ejemplo, el cubo, y vean en el capítulo 4, modelado de sistemas. ¿Con qué se van a encontrar? Con una introducción muy corta y luego, por ejemplo, ecuaciones de circuitos eléctricos. Páginas de ejemplos con las leyes de Kirchhoff. Ecuaciones o modelado de elementos de sistemas mecánicos. Y de nuevo, páginas explicando el movimiento de traslación, de rotación, el resorte lineal, el torsional. En otros libros van a encontrar también sistemas hidráulicos, también con las ecuaciones que los describen. La verdad, no me interesa eso. No quiero que pierdan su tiempo estudiando este tipo de cosas, relaciones de engranajes. No me interesa. ¿Por qué? Bueno, porque, como les dije recién, cuando nos enfrentemos a un problema de control, con lo que hay acá en los libros no nos va a alcanzar. Digamos, con esta cuestión generalista, no nos va a alcanzar. ¿Qué vamos a tener que hacer? Y, como les dije, o buscamos un experto o buscaremos bibliografía específica sobre el modelo de lo que queremos controlar. Por ejemplo, acá hay algunos links a unos PDF, modelo de control de una moto, si quisiéramos controlar una moto, o modelo de Ackermann de un vehículo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros queremos hacerle la competencia a Tesla y a Google, y queremos largar nuestro propio vehículo autónomo, no necesitamos sacar su modelo matemático, no necesitamos ponernos a ver cómo son las ecuaciones. Ya están, alguien lo hizo. Vamos, buscamos la bibliografía específica y trabajamos con eso. ¿Está? Supongo que está. Bien. ¿Qué sí vamos a ver? Que los sistemas de distintas naturalezas sí tienen o sí pueden ser modelados con fórmulas o con ecuaciones diferenciales que toman formas similares. Por ejemplo, si vemos acá tenemos un resumen de ecuaciones que describen elementos mecánicos. ¿Sí? Yo no quiero que esto se lo aprendan de memoria, ¿no? Está claro eso. Después vamos a ver cómo vamos a encarar estos problemas en esta asignatura. Esto se los muestro simplemente a modo de referencia, ¿está? Entonces, por ejemplo, si vemos acá tenemos el resorte traslacional, o sea, un resorte común. La fuerza que se produce en los extremos de ese resorte es igual a una constante, la constante de la ley de Hooke, por el delta X, o sea, por cuánto hayamos estirado o comprimido ese resorte. Si el resorte es torsional, ¿sí? un resorte, por ejemplo, la cuerda de un juguete, ¿sí? de los autitos a fricción, se acordarán tal vez, en un resorte torsional, el torque es una constante también multiplicado por
el ángulo que ha girado ese resorte. Para modelar una masa, la ecuación descriptiva es la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Para modelar una masa en rotación, torque igual a momento de inercia por aceleración angular, y así sucesivamente. Si pasamos, por ejemplo, a ver elementos eléctricos, esto tal vez lo recuerden de Física 2, una bobina o un inductor, la tensión a sus bornes es igual a una constante por la derivada de la corriente. Si tenemos un capacitor, la tensión se modela como 1 sobre la constante capacitiva por la integral de la corriente. La resistencia eléctrica se modela usando la ley de Ohm. La tensión es igual a R por la corriente. Ven que son de naturaleza más o menos similares, ¿sí? Tenemos ecuaciones lineales que están describiendo a estos sistemas, ¿sí? Por supuesto que estas ecuaciones lineales ya son una simplificación. Ustedes saben que, por ejemplo, o tal vez recuerden de Física 1, que esta ley, la ley de Hooke, es válida solamente para un determinado rango de estiramiento, ¿sí? Una vez que nosotros estiramos nuestro resorte de más, el mismo deja de ser elástico y por lo tanto pierde linealidad y esta ecuación ya deja de valer. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que conocer los límites de las ecuaciones que están describiendo nuestros sistemas. Y esto lo vamos a ver con un poco más de detalle en las próximas filminas. A ver. Bien. Nos faltan 10 minutos para terminar. Vamos a hacer una cosa. En esta filmina que tenemos acá, tenemos un ejemplo de un sistema electromecánico, que es el motor de corriente continua. Este es un ejemplo del cual sí es interesante que conozcamos cómo funciona. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos muchos métodos para accionar sobre los sistemas del mundo real. A ver, pensemos en la lógica de cómo está implementado nuestro sistema de control. Vamos a tener una planta sobre la cual vamos a querer actuar de alguna forma para modificar la salida del sistema, ¿sí? Para eso vamos a necesitar medir la salida. A la salida la vamos a medir con un sensor. El sensor va a traducir la variable física que estemos midiendo, temperatura, humedad, presión, velocidad, posición, en una señal eléctrica, en un voltaje. Con ese voltaje vamos a entrar a un voltaje o una palabra digital, ¿sí? Un número. Con eso vamos a entrar a nuestro microcontrolador, vamos a entrar a nuestro código, ¿sí? Y de ahí hay que salir de nuevo. ¿Y cómo salimos de cómo hacemos para salir de una computadora o de un microcontrolador? Y vamos a tener que salir de nuevo con una señal eléctrica. No hay otra alternativa. Y para actuar, vamos a tener que transformar esa señal eléctrica, que por lo general es de baja potencia, en alguna otra cosa, que puede ser una señal eléctrica de mayor potencia, ¿sí? O sea, digamos, el microcontrolador o la computadora trabajan entre 0 y 3 voltios, y con eso nosotros amplificamos nuestra señal de control y la llevamos a trabajar en, no sé, 0 a 48 voltios, por ejemplo, o transformamos esa corriente eléctrica en algún tipo de movimiento.
para hacer eso, para transformar electricidad en movimiento, el motor. Podemos, si no, también transformar electricidad en calor usando una resistencia o abrir o cerrar una electroválvula. Y no hay muchos otros tipos de actuadores para ejercer la acción de control sobre el mundo real. Es por eso que estudiar el motor de corriente es interesante. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a parar acá, vamos a hacer un recreo, pero a mí me gustaría que en ese recreo ustedes vean estos dos links. ¿Qué vamos a ver acá? ¿Cómo funciona el motor? Vamos a repasar cómo funciona el motor de corriente continua. Y de paso, vamos a ver cómo funciona un tipo de motor que es el motor sin escobillas, el brushless, para que vean que hay una relación bastante cercana entre los distintos tipos de motores. Por lo tanto, si ustedes saben cómo funciona este, más o menos van a poder controlar cualquier cosa, ¿sí? Hacemos eso entonces, cortamos acá, ustedes van a ver este link y en 5 minutos volvemos y seguimos adelante. ¿Les parece? Bueno. Listo.